Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien en este día de la semana que nos ha tocado transmitir. Estamos de vuelta, como habíamos platicado en la clase pasada, buscamos tener innovaciones en el canal para hacer así una mejor enseñanza y tener, por supuesto, más conocimiento de más personas eruditas en varias materias. Hoy nos toca recibir con mucho agrado a nuestro gran amigo Javier Ortiz. Él es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, acá en el país de México. Él es politólogo, él es experto en relaciones internacionales, graduado de la Universidad precisamente Autónoma de Chihuahua. También tiene un diplomado en ciencias bíblicas, entre otros tantos estudios académicos más. Él también es escritor. Él, por supuesto, tiene un libro llamado Geopolítica del Sionismo Global, que puede ser adquirido en Amazon en un módico precio. Es totalmente recomendable para que ustedes puedan enterarse de todo lo que rige en cuanto a política sionista en el mundo y también muy ad hoc, por supuesto, con lo que estamos viviendo en la actualidad, algo sumamente fuerte y que va a conmover al mundo entero, que es la guerra entre Rusia, China y los Estados Unidos y, por supuesto, la desdolarización del mundo, que aunque no nos guste, es algo que va a pasar y que va a afectar la economía mundial. ¿Y eso qué tiene que ver con las ciencias bíblicas? Pues mucho, porque ahí también estará involucrado Israel como Estado. Y entonces, los temas que hemos tocado en las últimas clases es precisamente sobre empezar a mirar a Israel desde una perspectiva más terrenal, ya que la religión, pues por supuesto, judía y la religión cristiana han tal cual divinizado, esa es la palabra correcta, divinizado al pueblo judío. Como decíamos en la clase pasada, este no es un tema antisemita, este no es un tema antijudío, es simplemente información histórica, información que puede ser comprobada en cualquier parte del mundo donde se encuentren y no tiene ningún fin de odio, ni mucho menos. Es lo que menos necesitamos, por supuesto, en el mundo. Es simplemente información que a veces, lamentablemente, no llega a nuestras manos por X o Z razón. Pero hoy vamos a continuar esta serie de temas para entender el origen terrenal de Israel. No tiene nada que ver, repito, en contra del pueblo judío, no tiene nada que ver contra alguna religión en específico. También vale la pena aclarar, como siempre, que este no es un tema religioso. Esto no tiene nada que ver con religión ni ningún tipo de fe. Es un tema totalmente académico, histórico. Y entonces, pues sin más introducción, dejamos a nuestro gran amigo Javier Ortiz, para que nos comparta esta clase sobre, como ya vieron en el título, del Estado de Israel, o más bien de hablar de la transición del Israel bíblico a lo que es el Israel terrenal, el Estado de Israel. Es decir, de un Israel divino a un Israel que se puede palpar, que está en Medio Oriente y que debemos entender para así también comprender más cosas que rigen en la actualidad. ¿Ok? Así que sin más introducción, dejamos y damos la bienvenida a nuestro amado amigo Javier para que así nos explique este interesante tema. Adelante, por favor, amado Bueno, Javier. pues muy buenas noches, buenas tardes a todos los que nos estén viendo en vivo y aquellos pues, que vayan a vernos más tarde en una grabación, pues les doy un grato saludo y pues a mi hermano Donato, pues le agradezco también, ¿no? Pues a haberme invitado a su canal, a su programa, que pues es muy enriquecedor, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, pues ya hace tiempo que lo vengo siguiendo y la verdad es que son clases, pues la verdad, enriquecedoras, ¿no? Para los que están formados en ciencias bíblicas y que pues tratan de tener otros enfoques, otras perspectivas, ¿no? Sobre su fe o bien, ¿no? Desde una perspectiva 100% laica. Como mencionaba el hermano Donato al principio, pues va a ser una clase un poco distinta, pero que complementa, ¿no? De cierta manera los estudios que ya ha estado dando con anterioridad. Entonces, este estudio que les voy a dar es de un enfoque más histórico, político y geopolítico. Es decir, vamos a analizar cómo es que el Estado de Israel actual llega a ser Estado
y cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Para que llegaran hasta este momento. Entonces les voy a compartir una pantalla, les voy a compartir unas diapositivas para que las puedan palpar, y pues va a ser como que la manera, ¿no? Como de manera didacta, pues les voy a ir compartiendo. Pues miren, como les decía, el estudio se va a llamar del Israel bíblico al Estado de Israel. Sí se ve ya, ¿verdad? Las diapositivas. Ya se ve. Sí, ok. Bueno, igual si tienen dudas o si usted, hermano Donato, pues quiere ir comentando o algo, pues con confianza, ¿eh? No hay ningún problema que se pueda interrumpir, pues a modo de enriquecer un poco más, ¿no? La charla. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, miren, vamos a partir del año 70 del siglo primero después de Cristo. Ya el hermano Donato pues les ha dado, ¿no? Como ciertas enseñanzas respecto a los orígenes de Israel, cómo es que se formaron en una anfitrionía, cómo es que llega el Israel a formarse en reinos separados, pero vamos a partir de que eso ustedes ya lo conocen, de que ya lo vieron, y vamos a partir de una época pues convulsa, ¿no? Que creo que interesa a nuestro mundo occidental, porque a partir de este momento es como poco a poco se va a ir formando una cultura que pues es importante, ¿no? Para la conformación de Occidente como lo conocemos, que va a ser la cultura judeocristiana. Y esta cultura judeocristiana pues va a tener la característica principal de una división en torno a dos religiones importantes, que es el judaísmo y el cristianismo. Y esto va a ser a partir del momento en el que Jesús va a ser visto por sus discípulos como Mesías. Y esto va a ser pues en el año 33, ¿no? Más o menos del primer siglo de nuestra era. Y a partir de ese momento, pues se van a ir formando como que ciertas sectas o ciertos grupos que interpretan, ¿no? A Jesús como Mesías, otros los van a ver como un cordero inmolado que expía sus pecados, otros lo perciben como un gnóstico, otros lo van a percibir como simplemente un profeta judío, etcétera, ¿no? Pero va a haber una época, un año en específico que va a ser determinante para el futuro de Israel como nación, porque hay que entender que el cristianismo en su origen no es un cristianismo como hoy en día lo conocemos, sino simplemente era una secta judía dentro del Israel del primer siglo, ¿no? Del Israel del segundo templo. Entonces, en el año 70 va a ocurrir algo que creo que muchos saben, pero que es importante señalarlo, que es la destrucción del primer templo, en el cual pues la religión judía pues va a tener una estocada pues muy fuerte, en el sentido de que ya no van a tener un lugar en donde expiar sus pecados, porque recordemos que el judaísmo tenía la teología de que ahí en el templo de Jerusalén es donde podían expiar pecados. Y cuando Roma, en ese momento que era un imperio, destruye su templo, pues va a ser como que uno de los, vamos a decir, finales, ¿no? De este judaísmo sacerdotal, que tiene como su principal punto de adoración, pues el templo de Jerusalén. Entonces, cuando sucede esto, pues el judaísmo se va a reformular, ¿no? Va a partir de que ahora ya no se expian los pecados, sino va a ser otra forma, ¿no? Y cómo va a ser la interacción con la divinidad. Entonces pasa esto, y varias décadas después, además de que Roma había destruido a Jerusalén como ciudad, y ya los judíos no tenían tanta incidencia, ¿no? Porque pues, ya los únicos que gobernaban pues era Roma y el Sanedrín, que gobernaba ahí en la capital de Israel, pues ya tampoco iban a tener ningún poderío, ninguna forma de gobernar, y pues van a ser totalmente destruidos, ¿no? De su estructura del Sanedrín, ¿no? Que estaba en ese entonces. Entonces, cuando sucede esto, pues el judaísmo también va a organizarse, en específico con los celotes, que eran los judíos, vamos a decir, los rebeldes, ¿no? Que estaban en contra de que Roma pusiera sus pies en lo que ellos llamaban Tierra Santa o Tierra de Israel. Entonces se organizan y van a hacer una revuelta en contra
de Roma en el año 132. En esta época, uno de los líderes más importantes de los celotes va a ser Bar Kokhba, que después el Rabí Akiva, que era uno de los rabinos muy importantes de esa época, lo va a declarar como Mesías. Y pues por su parte los cristianos o los judíos que creían en Jesús como Mesías, pues no van a reconocer a Bar Kokhba como un Mesías, sino va a decir, no, pues nuestro Mesías es Jesús, no es Bar Kokhba, ¿no? Entonces ahí de cierta manera como que se van a dividir, ¿no? Los judíos en torno a si seguimos una guerra contra Roma para recuperar Jerusalén, para reconstruir el templo, o quedamos tal cual y seguimos la fe en Jesús como Mesías. Aquí se van a organizar Rabí Akiva, Bar Kokhba y muchos otros judíos para hacer esta guerra y recuperar Jerusalén. Al principio sí la recuperaron, sí consiguieron recuperar la capital, pero solamente va a ser hasta el año 136, o sea, es decir, un brevísimo tiempo de 4 años. En ese momento, pues se intentó reconstruir el templo, pero vaya, 4 años pues no les dio nada de tiempo, ¿no? Pues para poder reconstruirlo, ¿no? Entonces, cuando Roma, de cierta manera, da un contragolpe, pues finalmente asesina a Rabí Akiva y asesina a Bar Kokhba, ¿no? Que eran vamos a decir, los líderes principales de esta revuelta, de esta guerra, que intentaba recuperar nuevamente Jerusalén. Y cuando sucede esto, pues finalmente los judíos, una vez vencidos, pues dicen, ¿saben qué? Pues ya no hay que intentar nuevamente recuperar Jerusalén, no hay que intentar nuevamente reconstruir el templo, y pues vamos a quedarnos como simplemente practicando nuestra religión reformulada, ¿no? A través de lo que se conocía como la Torah oral, la ley que ellos creían que se le había dado de manera oral a Moisés. Y entonces escriben dentro de la Mishnah un texto que se encuentra en el Tratado de Ketubot, que se llaman los famosos 3 juramentos. Ustedes deben saber que, por ejemplo, el Talmud se constituye de dos partes, ¿no? La Mishnah y la Gemara, ¿no? Que es como el comentario, ¿no? De la Mishnah. Entonces, aquí en este escrito de los 3 juramentos en la Mishnah, van a decir lo siguiente, los rabinos, después de que se habían organizado, después de varios siglos, ¿no? Que habían reformulado su religión, van a decir que Israel no debe buscar alzarse sobre el muro, que el Santísimo, bendito sea, ordenó a Israel que no se alzara contra las naciones de la tierra, que el Santísimo, bendito sea, ordenó a los idólatras que no esclavizaran a Israel en exceso. ¿Qué es lo que tratan de decir los judíos o los rabinos en este texto? Que como ya los esfuerzos para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo ya eran totalmente inválidos y ya eran insuficientes, había que vivir un judaísmo dentro de las naciones gentiles. Es decir, que van a tener a Jerusalén simplemente como un lugar sagrado, pero ya no como una capital de un país. Es decir, ya no va a ser Israel una nación en el sentido de que van a tener un gobierno, van a tener un territorio donde gobernar y van a tener una población a la cual gobernar, sino que simplemente va a ser ya el judaísmo como una religión, como cualquiera, ¿no? Que simplemente va a ser un judío que va a vivir en Grecia, en Turquía o en otro país, pero ya no tiene ninguna conexión política, ¿no? Como tal, en Jerusalén y en la capital, ¿no? Ni tampoco van a alzarse, ves si van a hacer una guerra con cualquier nación que esté gobernando ahí en Jerusalén para recuperarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que van a establecer los judíos aquí en el Talmud. Y eso va a ser muy importante porque va a ser determinante de cómo en el futuro, como les voy a explicar más adelante, se van a organizar para establecer el Estado de Israel. Pero aquí de entrada estamos partiendo que el judaísmo no plantea, después de estas guerras, ¿no? Que habían hecho contra Roma, ya no plantean de ninguna manera recuperar nuevamente ese territorio, ¿no?
Entonces, pues como pasa los siglos, pues los judíos se dispersan, ¿no? Pasa lo que es la llamada diáspora, se van a diferentes partes del mundo, se van a Grecia, Asia Menor, a Siria, Egipto, ¿no? Como les mencionaba, Turquía, Macedonia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde antes ya había sucedido, ¿no? Como podemos leer en el libro de los Hechos, con el famoso Pentecostés, pues ya había judíos de otras regiones, ¿no? Que bajaban a Jerusalén para ir a las festividades, ¿no? Directamente ahí al templo. Pero cuando sucede esta destrucción, tanto del templo como de Jerusalén como capital, esto pues se va a exponer mucho más y se va a se va a acelerar mucho más, ¿no? Entonces, si partimos de este hecho de que Israel como nación desaparece en el año 70 y más precisamente en el año 132 de nuestra era, es decir, poco más de 2000 años o casi 2000 años, desaparece, habría que plantearnos, ¿no? Yo pongo esta analogía de que si, por ejemplo, nosotros que somos de México, si alguna otra persona es de otro país, pero haga la analogía con su país, si, por ejemplo, México hace 500 años no existía México como tal, sino que existía el Imperio Mexica o Azteca, no es el mismo, o sea, es decir, no somos exactamente el mismo país hace 500 años a hoy, porque habría que asegurar que el Estado de Israel actual es exactamente el Israel bíblico de hace 2000 años, ¿no? O sea, ¿por qué decir es que el Estado de Israel actual es exactamente el mismo pueblo judío de hace 2000 años? Si, por ejemplo, México no era el mismo hace 500 años, que es menos tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una pregunta que yo planteo, ¿no? Para decir, bueno, si, por ejemplo, hubo una dispersión de judíos hace 2000 años por todo el mundo, pues no se habrán mezclado con otras razas, otras conversiones, ¿no? Hacia el judaísmo y pues, no podemos partir de que es como tal un linaje, ¿no? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? O sea, de manera crítica, no de manera de fe o de asegurar de que Dios le dio a Abraham esa tierra, ¿no? Hay que hacerse la pregunta, ¿no? De manera razonada, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hubo una dispersión de los judíos, hay conversiones también de judíos, es decir, gente gentil, es decir, personas de otros pueblos que se convierten al judaísmo, o judíos que se casan con no judías, o judías que se casan con no judíos, ¿no? Mezclas, ¿no? De esta etnia de judíos con, no sé, con griegos, con turcos, ¿no? Etcétera. Y sobre todo, pues una pérdida, ¿no? De la lengua hebrea, porque ya el judío que vivía en otro país, pues ya la lengua hebrea no era su lengua que hablaba, ¿no? Comúnmente, sino simplemente, pues era como una lengua que se usaba, pero en la sinagoga, ¿no? Es decir, como una lengua sacra, ¿no? No era una lengua que usaba, ¿no? No, por ejemplo, si comerciaba con otra persona, pues no iba a hacerlo en hebreo, ¿no? Lo iba a hacer en otro idioma. Entonces, la lengua hebrea, pues, empieza a perder este uso, ¿no? Que sí se usaba, por ejemplo, en Israel, del judío, ¿no? Estamos hablando del judío que se dispersa, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí el famoso libro de Shlomo Zahn, que yo se los recomiendo que lo busquen, pueden encontrarlo en internet, y que yo lo uso como referencia para el libro que escribí, que se llama El invento del pueblo judío. No vayan a pensar que este libro es antisemita y antijudío y nada por el estilo, al contrario. De hecho, Shlomo Zahn es judío por religión y es israelí y es historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Y él, pues, curiosamente, ha sido este libro bestseller en Israel, pero si uno lo usa, ¿no? En otro país como México, pues uno van a decir que es antisemita o antijudío o algo por el estilo, ¿no? Pero no, aquí Shlomo Zahn da varios datos importantes con respecto a los judíos, que son en específico los de Europa, que van a ser los artífices de la revuelta que se va a hacer en Israel en 1947, en 1948, que son los, vamos a decir, como que los padres del Estado de Israel moderno, ¿no? Y él va a decir en este libro que hubo un pueblo que se llama Hazaria, que existió en torno al siglo VIII,
después de Cristo, en el cual un rey se convierte al judaísmo. Este pueblo házaro pues era de origen turco-mongol, centroasiático, y se convierte al judaísmo el rey y establece el judaísmo como una religión oficial dentro de su reino. Y eso hace, de cierta manera, que muchos házaros de ese entonces se conviertan al judaísmo, o bien hubo matrimonios mixtos, ¿no? De judíos que vivían ahí con házaros de manera, pues, abierta, ¿no? Porque ya la religión, pues, era oficial y, pues, había libertad de culto, ¿no? Para que judíos vivieran ahí. Entonces, esto es un antecedente importante para entender de que el judío, de manera, vamos a decirlo, étnico, no racial, porque las razas no existen, sino de manera étnica, va a vivir en otras naciones, se va a ver conversiones del judaísmo, o va a haber matrimonios mixtos, o va a haber mezclas en etnias, y lo que va a provocar es de que va a existir diferentes, vamos a decir, divisiones dentro del judaísmo. Una de ellas, pues, va a ser los judíos ashkenazi, que son en específico los judíos europeos. Y va a haber otros que van a ser los judíos sefardíes, que son los de España, otros que van a ser, por ejemplo, los judíos mizrahi, que son los que viven en el Medio Oriente, que viven, no sé, en Yemen, en Arabia Saudita, en la propia Palestina, ¿no? O, por ejemplo, en Egipto o en otras partes del Próximo Oriente. Y va a haber, por ejemplo, otros judíos que, por ejemplo, son los judíos africanos, que pues también practican judaísmo, pero vaya, vamos a decirlo, fenotípicamente y genotípicamente, pues son africanos, ¿no? Entonces, esto es un antecedente importante para entender de que como tal no podemos hablar de el judío como una etnia única, sino el judaísmo como religión que se expande por todo vamos a decir, el antiguo mundo, y que ya no van a tener ninguna conexión, vamos a decirlo, política, territorial con Jerusalén, ni mucho menos con la Palestina, ¿no? Que pues posteriormente se le va a llamar Palestina, la tierra de Israel. Pasa varios siglos para que suceda algo importante, porque como les mencionaba, dentro de los rabinos, de los judíos, había una idea de que ya el judaísmo pues no va a tener esta conexión política, ni va a intentar recuperar Jerusalén, porque ya solamente la única conexión que había era espiritual y de un lugar sagrado, ¿no? Entonces un judío, por ejemplo, no estaba obligado, por ejemplo, a ir a Jerusalén 3 veces al año, ¿no? Pero va a haber un personaje importante en la historia dentro del judaísmo que va a ser considerado un hereje, que va a ser Shabbatai Zvi. Shabbatai Zvi es un personaje muy polémico dentro del judaísmo porque es un rabino de Esmirna, de Turquía, que nace en agosto de 1626. Y judío, este rabino, empieza a decir cuando era estudiante del rabinato de la sinagoga, empieza a decir que la redención de los judíos se iba a dar en 1666 y que él iba a restaurar el reino de Israel. Y que aparte él dijo ser el Mesías. De hecho, tuvo varios seguidores cuando era rabino, donde él les decía que él era el Mesías y que él había tenido como una conexión directa con la divinidad, que él había dicho esto, ¿no? Lo más curioso es que empieza él a practicar ciertas cosas que en el judaísmo pues no eran muy correctas, ¿no? Una de ellas era el antinomismo, que es el decir que, por ejemplo, los 10 mandamientos que están en la Torá, en el Pentateuco, tienen que cumplirse, pero de manera inversa, porque él abogaba o él afirmaba, ¿no? O explicaba que por ejemplo, si Dios nos da la gracia, ¿no? Cuando pecamos, pues la gracia va a sobreabundar cuando hay pecado. Entonces, para que la gracia sobreabunde aún más, se debe de pecar. Entonces, el argumento que él toma, ¿no? Pues para empezar a predicar dentro de su secta rara, ¿no? Que llegó a oídos de otras sinagogas, otros rabinos, y pues hace que lo expulsen, ¿no? De Esmirna y de la sinagoga y de seguir siendo rabino ahí. Entonces él se va a otros lados a seguir predicando él que era el Mesías y que recuperar el reino de Israel y seguir predicando su doctrina rara, ¿no? Hasta que finalmente
dentro del reino de Turquía, desde aquel entonces, lo encarcelan por pues, hacer ciertas cosas extrañas, ¿no? Una de ellas era de que, pues, se la adjudica, ¿no? Que hacía como que sacrificios humanos, entre otras cosas, ¿no? Entonces se le encarcela y cuando se la encarcela, pues el sultán de ese entonces le dice que pues qué va a hacer con él, o lo mete a la cárcel, o lo mata, es decir, le da la pena de muerte, o se convierte al Islam. Entonces, en este personaje, Shabbat Ayesbi, en un ataque como de cobardía, decide convertirse al Islam. Y los seguidores de él, pues no lo vieron mal, sino más bien lo vieron como una estrategia, ¿no? Para disuadir y seguir practicando estas doctrinas que él decía, pero tenían que fingir que eran islámicos, ¿no? Finalmente, Shabbat Ayesbi, pues fallece ya de viejito, ¿no? Y nunca recuperó el reino de Israel que tanto él había prometido que iba a hacer, ¿no? Después de haber mentido que era el Mesías. Y estas ideas de Shabbatai Tzvi llegan a manos de otro rabino que era de Ucrania, hablando de Ucrania precisamente, que se llama Jacob Leibowitz, que vaya, en la manera coloquial se le empezó a decir Jacob Frank, que nace exactamente 100 años después de Shabbatai Tzvi, nace en 1726. Y él no solamente dijo que era el Mesías, también dentro de la sinagoga, el rabinato donde él estaba, sino además dijo ser la encarnación de Shabbatai Tzvi. Es decir, como él llegó a tener acceso a los escritos de Shabbatai Tzvi, llegó no solamente a decir que él era el Mesías, sino a decir que él era la reencarnación de Shabbatai Tzvi. Y él hace exactamente lo mismo de Shabbatai Tzvi, dice que él iba a recuperar el reino de Israel nuevamente, cosa que pues obviamente al judaísmo de ese entonces pues no les agradó, no les gustó, lo consideran como pues una herejía, ¿no? Porque como les mencionaba, como el Talmud decía de 3 juramentos donde Israel ya no se iba a alzar con ninguna nación, pues consideraron que todo lo que él está diciendo pues era una mentira, ¿no? Además de decir que pues era la reencarnación de un hereje considerado por el judaísmo, que pues era Shabbatai Tzvi. Y él también pues empezó a tener muchos contactos políticos dentro de Ucrania, hasta que pues también lo encarcelan y él decide convertirse al catolicismo, ¿no? Al cristianismo católico, y pues sus seguidores también hacen lo mismo, se convierten al cristianismo católico. El primero se convirtió al Islam y se convierte al catolicismo de manera, vamos a decirlo, estratégica, ¿no? Pues para que no lo mataran y pues seguir estando en acción, ¿no? Sobre sus ideas y sobre sus políticas, ¿no? Que él planteaba. Y pues él crea dentro de su secta una orden que se llama la Orden de los Franquistas. No confundir con el franquismo de España, sino un franquismo en cuanto al Frank de su apellido, ¿no? Jacob Frank. Y esta secta se le conocía como una sociedad secreta que era subversiva, ¿no? Porque hay historiadores que consideran que los franquistas, los seguidores de él, estuvieron involucrados en la Revolución Francesa. Y también adjudican que estuvo muy relacionado con una familia muy rica de ese entonces que se llama los Rothschild, que es los que vamos a ver a continuación. Y los Rothschild se consideran que estuvieron muy relacionados con los franquistas, los seguidores de Jacob Frank, y en cuanto a su financiación dentro de la Revolución Francesa. Vamos a ver quién eran los Rothschild, porque también es una familia pues también muy importante, ¿no? En torno a la construcción del Estado de Israel que va a ser posteriormente. Porque los Rothschild de cierta manera pues van a tener acceso al conocimiento de Jacob Frank, a las ideas de Shabbatai Tzvi, pues a las otras ideas en cuanto a una recuperación del reino de Israel. Entonces, ¿quién eran los Rothschild? Estos Rothschild, depende cómo se le conozcan. En alemán, Rothschild significa escudo rojo, y es el escudo que les pongo aquí. Los Rothschild, es un apellido que se colocan, no es el apellido original, sino que se lo colocan posteriormente, para vamos a decir, el patriarca, ¿no? De los Rothschild, que era Amschel Moses Bauer, que era un comerciante y un banquero de origen alemán. Este banquero de origen alemán empezó a notar de que no era tan redituable prestar dinero
a comerciantes o a bancos, sino que era más redituable prestar dinero a gobiernos o a reinos de Europa. Entonces, la historia, los historiadores comentan que los Rothschild hacen su riqueza a partir de la Revolución Francesa, pero más en específico durante las guerras napoleónicas. Porque lo que había hecho vamos a decir, el patriarca Rothschild, Amschel Moses Bauer, era de que sus hijos, porque él les enseñó cómo ser comerciantes, cómo ser banqueros, les enseñó de que sus hijos tenían que irse a varias partes de Europa y ahí abrir esos bancos de los Rothschild. Y les decía, les planteó una estrategia de que tenían que financiar guerras de ambos bandos. O sea, si por ejemplo se estaba enfrentando Waterloo contra Napoleón, los Rothschild tenían que prestar dinero a ambos bandos para que ya sea que cualquier grupo perdiera, de cierta manera era una garantía de que iban a ganar dinero, ¿no? Es decir, una garantía de que les iban a revolver el dinero que les estaban prestando para que estos reinos, estos países, pues tuvieran mayor dinero, ¿no? Entonces, esa es la manera como se explica de que los Rothschilds hacen grandes fortunas y se convierten en las familias más ricas del mundo. Aún a la fecha siguen siendo las familias más ricas. Y es por eso que van a tener una incidencia muy importante. Les voy a comentar más adelante cómo se financia, ¿no?, el Estado de Israel a partir de los Rothschild. Entonces, vamos a después irnos unos 100 años más adelante con uno de los padres fundadores, o dentro del Estado de Israel se considera uno de los padres fundadores, que es Theodor Herzl, que él de origen húngaro, nace en Budapest, y él era un periodista que escribe un libro que se llama Der Judenstaat, o en español se conoce como el Estado Judío. Y él empieza a plantear, ahora sí ya de manera, vamos a decirlo, separándose un poco de las ideas de Jacob Frank, de Shabbatai Zvi, donde ellos hablan como que un reino de Israel más con tono religioso, místico, vamos a decirlo, más espiritual. Theodor Herzl empieza ya a plantearlo de un punto de vista más político, geopolítico, laico, porque de hecho Theodor Herzl se le conocía que él no practicaba judaísmo. De hecho, él estaba a favor de que los judíos tenían que hacerse, dejar la religión judía de manera abierta, sino hacerlo solamente en lo privado, ¿no? Porque eso, de cierta manera, pues iba a evitar el antisemitismo en Europa. Entonces, él crea un congreso sionista, en donde pues pone las bases, ¿no?, de cuál era la mejor forma de crear ese Estado de Israel. Y aparte también discutir, porque en el Estado judío, en este libro que él escribe, él discute sobre dónde se debe de crear ese Estado de Israel. ¿Y por qué discute dónde debe hacer? Pues porque el judaísmo, como les decía, no planteaba, desde ya hace varios siglos, no planteaba a Jerusalén ni a vamos a decirlo, en la tierra de Israel bíblica como un hogar judío, sino simplemente lo veían desde el punto de vista más una conexión espiritual, como les mencionaba anteriormente. Y él decía, bueno, pues es que ¿dónde vamos a crear este Estado judío para evitar el antisemitismo en Europa? Entonces él plantea de que se había de ver la posibilidad de crear al Estado judío en Argentina, en la Patagonia en particular, o debía crearse en Uganda, en África, o en Madagascar, que era una isla. Pero finalmente, pues él, en los congresos judíos que él organiza, él dice que no, o sea, que era lo más obvio que debía crearse en Palestina, ¿no?, que era la Palestina que se conocía ya en ese momento. Hay que recordar que el Imperio Romano, pues le cambia el nombre de Tierra de Israel, o Judea, Samaria, Galilea, le cambia a Palestina, y Jerusalén le cambia el nombre como Aelia Capitolina, y le llama Palestina en relación al pueblo filisteo, que era como que los grandes enemigos, ¿no?, del Israel bíblico. Pero vaya, como eso se lo cambia el Imperio Romano desde ese entonces hasta la época de Theodor Herzl, pues se le llama Palestina, ¿no? O sea, era la Palestina, o sea, no era una conexión, no con los filisteos, sino con el nombre que el imperio que estuviera gobernando en ese momento. O sea, si era el Imperio Romano gobernando ahí, pues era Palestina.
si era el Imperio Otomano era Palestina, si era el reino fatimita, pues era Palestina. O sea, es decir, aún incluso entre las cruzadas, pues se le llamaba Palestina. O sea, no era una cuestión de que hubiera un pueblo palestino, sino de manera, vamos a decirlo, coloquial o formal, así se le decía Palestina, ¿no? Entonces, pero ahí Palestina pues pudiera vivir un árabe, un judío, un cristiano, un griego, un romano, un idumeo, etcétera, ¿no? Pero la tierra se seguía llamando Palestina. No era una Palestina en cuanto a una religión palestínica o un pueblo palestino, sino era el nombre de la tierra, ¿no? Entonces, así se le conoció y así lo menciona el pueblo, el Congreso Sionista, así le llama Palestina. Ellos nunca hablaban de una tierra de Israel, ni una Judea, ni una Samaria, ni nada por el estilo, sino le decían Palestina. Entonces, va a haber otro personaje también muy importante para la construcción ideológica de este Estado de Israel, que va a ser Moses Hess, que muchos lo conocen como un filósofo alemán que fue mentor o profesor de Karl Marx, que también se sabe que Karl Marx era de origen judío, y de su compañero Friedrich Engels, que pues eran los ideólogos del socialismo científico, ¿no? En Alemania. Y Moses Hess va a escribir un libro en 1862 que se llama Roma y Jerusalén. Y en este libro, pues él va a plantear algo muy parecido a Theodor Herzl, que era lo de un estado judío, ¿no? Un país donde solamente los judíos fueran a vivir. Y él va a escribir en ese libro una frase, pues que desde mi punto de vista es muy, muy particular para entender cómo es la relación del Estado de Israel actual con Palestina y con otros pueblos que vienen alrededor. Se los voy a citar textualmente, que está aquí, el cual llegó a decir, en palabras textuales, es de que hasta ahora toda la historia se ha basado en la lucha de razas y la lucha de clases. La lucha de clases, pues es lo que se le conoce dentro del marxismo, ¿no? Pero la lucha de razas es la primaria, la lucha de clases es secundaria. Y además, la raza judía es una de las razas primarias del género humano, una raza que ha conservado su integridad a pesar de su continuo cambio medioambiental. Y el tipo judío ha conservado su pureza a través de los siglos. Los judíos de ambos sexos se esforzaron inútilmente por obliterar su ascendencia mediante la conversión o el matrimonio con razas indogermánicas y mongolas, como les mencionaba anteriormente, de los házaros. Y fue inútil, porque el tipo racial judío es indestructible. Y luego más adelante dice, hombres como Montefiore, que también era un judío pues, adinerado, alemán, Albert Kohn, otro también, y Rothschild, y Fowl, y otros son príncipes judíos como el pueblo judío no ha tenido desde la dispersión. Estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina. Un gran número de judíos, de los judíos ricos y respetados de todas las partes del mundo, sin duda, se unirán a ellos. Aquí es muy importante entender estas palabras que dice Moses Hess porque van a ser preponderantes e imprescindibles para la formación del Estado de Israel, porque va a haber los que construyen el Estado de Israel que la lucha de clases no es lo que planteaba Marx, o no era lo importante que planteaba Marx, sino la lucha de razas. La lucha del pueblo judío, aquí Moses Hess lo percibe como un pueblo, o el pueblo judío como una raza, vamos a decirlo, pura, que no se ha mezclado con nadie, y que los que se han mezclado pues están errando, ¿no? Están haciendo lo incorrecto, porque pues ellos son indestructibles, ¿no? Son palabras textuales. Él percibía al pueblo judío como un pueblo indestructible y que tiene la capacidad de conquistar, ¿no? A pesar de todas las trabas, ¿no? Que se le pueda poner por parte de otros pueblos, otros imperios. Y que además, pues los Rothschild y otros familias ricas adineradas, pues deben, ¿no? Apoyar esta causa, ¿no? Esto lo va a escribir en ese entonces, pero van a ser hasta casi 100 años después, hasta que se concrete, ¿no? Este proyecto. Pero hay que entender que esto es poco a poco, ¿no? Cómo se va interviniendo, por los Rothschild, el Congreso Sionista, van a hacer diferentes, vamos a decir, cabildeo
dentro de potencias ricas, como lo es Gran Bretaña, para que finalmente se concrete, ¿no?, el Estado de Israel. Hay que entender que Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, derrota al Imperio Otomano, que el Imperio Otomano pues tenía control, ¿no?, sobre Palestina, en esa región. Y pues cuando el Imperio Británico vence a los otomanos, pues se hace, ¿no?, de este territorio llamado Palestina y otros territorios de Siria, ¿no?, y otras partes, Jordania, etcétera. Y pues también Francia, ¿no?, va a tener un pedazo importante del Medio Oriente, pero que finalmente poco después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después, deciden entregar esos territorios a sus respectivos, vamos a decirlo, pueblos, y pues deciden partir de manera pues muy arbitraria, ¿no?, lo que era Palestina, entre vamos a decirlo, dos países, que es Estado de Israel y Palestina. Entonces eso es el origen de cómo va a ser el problema, ¿no?, que estamos viendo hoy en día. Pero bueno, hay que seguir avanzando. Aquí les pongo yo esta imagen para entender precisamente el cómo es el judío actualmente, que no es una raza, no es una etnia, vamos a decirlo, uniforme, sino al contrario, pues hay diferentes divisiones de judaísmo, pero judaísmo en el sentido religioso, no en el sentido racial, que pues se les mencionaba, pues los judíos Hasa, los judíos sefardíes, ashkenazis, mirrajis, etíopes, etcétera, ¿no? Sí. Y aquí pues hay una imagen pues para que pues nos pongamos vamos a ir a pensar, ¿no? Es decir, si hay un judío afro, pues qué relación tiene, por ejemplo, con un judío pues muy rubio, ¿no? ¿Qué relación usted ve, hermano Donato, con bueno, estas diferencias? Realmente ninguna, ¿no? Si no fuera por la religión, realmente no tienen rasgos. No tienen nada, ¿no? Para nada, ¿no? Sí. No hay nada que ver. Sí, o sea, es decir, hay que entender que es como hablar de Islam, o sea, o hablar de cristianismo, ¿no? O sea, aquí la única conexión que puedo tener. Una pregunta tal vez sea para otro tema que nos puedas exponer. Tú sabes, ahí dentro de Latinoamérica, sobre todo, prosperó bastante, y un poquito en Inglaterra, me parece que sí, empieza en Inglaterra esa teoría, es una teoría religiosa, sobre que las 10 tribus extraviadas o dispersas por el imperio asirio, mucho tiempo antes de la época cristiana, que son esparcidas por el imperio asirio y nunca más vuelven a ser vistas en ninguna parte, supuestamente hoy en día son Latinoamérica, o sea, que han salido infinidad de personas diciendo que son de origen judío, que son los descendientes de Gad, de Asher, de Neftalí y todas las tribus bíblicas, ¿no?, que se nos marcan, y pues lógicamente sin ninguna prueba genética ni nada semejante. Así que, bueno, ahora es como una duda que me surgió, pero espero ya después nos puedas un poquito platicar sobre eso, porque sin duda, bíblicamente, pero también, pues claro, ¿no?, históricamente y demás, esa teoría religiosa pues no tiene ningún fundamento, ¿no?, ni bases por ningún lado. Sí, pues es que es muy parecido, ¿no?, lo que plantean, por ejemplo, los mormones en el libro de Mormón, ¿no?, de que el pueblo que aparece ahí en el libro de Mormón, pues era una de las 12 tribus, ¿no?, que fueron dispersas, ¿no?, después por los asirios, y que pues llegaron hasta América, ¿no?, y pues ahí formaron un pueblo, y después pues que Jesús, ¿no?, se les aparece después de resucitado, ¿no? Suena ese tipo, ¿no?, de hipótesis que pues pues no rayan en lo histórico, sino ya en lo fantasioso, ¿no? Porque no hay ninguna prueba, por ejemplo, de creo que se llaman pueblos lamanitas, los que habla del libro Mormón, creo. Pues no hay ninguna prueba arqueológica de absolutamente nada, ¿no?, lo que plantea. Entonces, creo que iría más bien en ese terreno de lo legendario, mitológico, y no pues de lo histórico. Pero sí, más o menos esto
pues también nos puede dar una idea de que pues no hay como tal una conexión, ¿no? Así como que vamos a decirlo uniforme, ¿no? Del judío, todos son judíos, nunca se mezclaron y es el pueblo errante que se ha mantenido intacto, ¿no? Por 2000 años. Pues eso, lo que trato yo de argumentar en esta exposición, pues es eso precisamente, o sea, que no es un pueblo que se ha mantenido, vamos a decirlo, puro, ¿no? Entrecomillado, ¿no? Como lo planteaba Moses. Algo muy interesante que nos platicabas la vez pasada es que inclusive genéticamente no tienen unión, es decir, que todos estos individuos, tanto ashkenazíes como etíopes, africanos, pues los sefardíes, etcétera, no tienen una conexión genética, es decir, no solamente que no los veamos iguales por fuera, sino que genéticamente no hay conexión entre ellos, son simplemente personas y pueblos diferentes, vestidos tal vez igual, pero totalmente distintos del uno del otro. Sí, de hecho, pues en la diapositiva siguiente hay estudios precisamente incluso de israelíes que han hecho estudios genéticos y pues es este dato que les quiero compartir. Por ejemplo, aquí el genetista eran el Ike, que él es genetista de la Universidad de Johns Hopkins y es de origen judío. O sea, no podemos decir que es alguien así que antisemita, que odia a los judíos. No. Él es judío y ha hecho estudios genéticos. Y él pues da algunos datos. Por ejemplo, uno de ellos es de que por los datos genéticos de 1.287 individuos de 8 poblaciones judías y otros 64 de gentiles, el doctor Elaik realizó 5 diferentes análisis y todos le llevan al origen judío-házaro, de la mayor parte de los alrededor de 13 millones de judíos del mundo. Usó la frecuencia de alelos alternativas de un mismo gen, diferentes entre distintos grupos poblacionales y tomando judíos palestinos y caucásicos, armenios, georgianos y azeríes actuales como base para determinar el linaje y comprobó que el 70% de los judíos procedentes de Europa Central y Occidental y todos los orientales compartían más con los segundos que con los primeros, o sea que los de origen Europa Central y Occidental tienen más relación con los judíos armenios, caucásicos, georgianos y azeríes, ¿no? Es lo que él menciona. Y dice, y en conjunto, nuestros resultados dibujan el genoma de los judíos europeos como un mosaico de ancestros caucásicos y de Oriente Próximo, europeos occidentales, Oriente Medio y europeos orientales en proporción decreciente, dicen las conclusiones del estudio. O sea que estamos hablando que los judíos de Europa Central y Occidentales tienen ancestros caucásicos, es decir, de lo que viene siendo la parte norte de Turquía, no de, vamos a decir, judíos de la Palestina, ¿no? De hace 2000 años, ¿no? Es lo que el doctor Elaik, pueden ustedes buscar así en Google, pónganle Eran Elaik, chequen, hay páginas oficiales, hay páginas científicos que han dado esta información y pues es algo pues irrefutable, ¿no? Entonces, pues hay que hay que hacernos dudar, ¿no? Sobre si vamos a decir que el Estado de Israel es el pueblo escogido de Dios y que ese pueblo, pues Dios lo movió por todo el mundo para, vamos a decirlo, hacer que sufriera, ¿no? De cierta manera, porque pues, lo estaba probando, ¿no? Y que después de 2000 años, pues Dios les da la tierra nuevamente, ¿no? Porque era una profecía, ¿no? Hay que hacernos dudar porque, pues, si estamos hablando que no son, vamos a decir, judíos bíblicos, pues entonces, ¿quiénes son, no? Los que están actualmente en el Estado de Israel, ¿no? Sí. Pero bueno, hay un aporte importante que les quería dar, que era, por ejemplo, de que en la bandera del Estado de Israel, ustedes pueden ver que son dos franjas azules, y estas dos franjas azules, los creadores del Estado de Israel planteaban de que era el río Nilo, que es una franja azul, y el río Éufrates, que es la otra franja azul, porque ellos toman literalmente lo que dice ahí en el libro de los Reyes, de que el rey David tuvo un reino desde el río Éufrates hasta el río Nilo, y porque es el reino que Dios le dio a la tierra que Dios le dio a Abraham y que pues el rey David lo llevó hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es el proyecto de la gran Israel, ¿no? Entonces ese es el proyecto que ellos tienen y pues
actualmente están ahí, pues es el propósito que tienen, ¿no? Recuperar ese supuesto reino de David, que va de río a río, ¿no? Y aquí en esta otra imagen, pues este es el Israel actual, vamos a decirlo, lo que es como color melón, pues es el Israel, y lo que es así color rosita, pues es Palestina. Como pueden ver, pues están divididos, ¿no? Es lo que es Cisjordania del lado derecho, y una pequeña rayita, que es la franja de Gaza. Es un terreno en donde está totalmente rodeado de un muro, y los palestinos pues no pueden salir, eso es solamente con controles, que esos controles pues los tiene solamente el ejército o las fuerzas de defensa de Israel, y pues dicen si un palestino puede salir o no puede salir, ¿no? O sea, sí, de una manera violando, ¿no? La soberanía de otra nación, ¿no? De cierta manera, como si, por ejemplo, a México lo cubrieran con un muro, cosa que sí hay, de hecho, sí. Pero sí, no, de cierta manera Estados Unidos, ¿no? Dijera al mexicano, tú no puedes ir a Europa porque aquí hay un muro, ¿no? O no puedes ir a Argentina porque tienes que pasar por este muro y yo no quiero que salgan, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede actualmente en Gaza, ¿no? Horrible. Y este dato, es importante mencionarlo, que vean que no es una cuestión de antisemitismo, sino es una cuestión, vamos a decirlo, ideológica dentro del judaísmo, de que no todos están de acuerdo con el Estado de Israel. Aquí podemos ver una imagen donde están unos rabinos, que se llaman, una organización de rabinos que se llama Neturei Karta, y esta organización, pues, es de rabinos judíos que están en contra del sionismo y a favor de Palestina, que Palestina vuelva a tener nuevamente la tierra que les corresponde, ¿no? Porque ellos aseguran que antes de que existiera el Estado de Israel, islámicos, árabes, judíos, cristianos vivían de manera, vamos a decir, de manera pacífica, ¿no? Dentro de la Palestina. Y que cuando llegan los sionistas de Europa, por ejemplo, lo que es Shimon Peres, David Ben Gurión, Moshe Dayan, los fundadores del Estado de Israel, cuando llegan ellas es cuando llega realmente la guerra, ¿no? Y empiezan a matarse entre palestinos e israelíes, ¿no? Porque no puedo decir judíos, porque pues hay judíos que no están a favor, ¿no? Como estamos viendo aquí en la imagen. Y ellos afirman que el sionismo atenta contra el judaísmo. Dicen que el judaísmo y el sionismo están en polos opuestos, y que el sionismo no representa el judaísmo, sino al contrario. Lo que hace el sionismo es dejar mala imagen al judaísmo. Y dicen que el Estado de Israel no es el reino de Israel, como les mencionaba. En el Talmud, pues ellos leen textualmente lo que dicen los tres juramentos, y dicen que pues el pueblo judío no debe de alzarse, ¿no? Contra otras naciones, y mucho menos intentar recuperar el reino de Israel. No deben intentar recuperar Jerusalén, y deben de vivir en otras naciones, porque pues así Dios lo ha decidido, ¿no? Y ellos deben de esperar al reino de Israel o al reino de Dios, que se va a llegar hasta que llegue el Mesías, ¿no? Porque ellos, recordemos que el judaísmo o el judaísmo más ortodoxo, ¿no? Porque hay otros tipos de judaísmos. El judaísmo más ortodoxo pues interpreta que va a venir el Mesías y va a recuperar el reino de Israel, pero como no ha llegado el Mesías actualmente, pues el Estado de Israel pues es fake, ¿no? Es falso, es espurio, y pues no es el reino de Israel como tal, ¿no? Entonces por eso ellos están en contra, porque aseguran que el Estado de Israel atenta contra la voluntad divina, ¿no? Okay. Y pues hay que ver, por ejemplo, que en el estado actual de Israel, pues hay ciudadanos israelíes, o sea, es decir, si hablamos de que, por ejemplo, en México, los que viven en México son mexicanos, pues en el estado de Israel, pues son israelíes. Es decir, que no es que sean todos que viven ahí, no todos son judíos, porque hay cristianos israelíes, hay musulmanes israelíes, hay drusos israelíes, es decir, hay religiones dentro de Israel, hay ateos incluso israelíes, hay judíos israelíes, que es la gran mayoría, ¿no? Y que precisamente esa gran mayoría de judíos pues son de origen ashkenazí, házaro,
que pues son los centroasiáticos, ¿no? Que proceden de la Europa central, Europa centroasiática, y que muchas son más bien conversiones al judaísmo o matrimonios mixtos, y que pues no hay una relación directa genéticamente con el pueblo judío, vamos a decirlo, bíblico, ¿no? De hace 2000 años. Entonces, por eso yo les hacía la pregunta al principio de que si México no es el mismo hace 500 años, pues menos, ¿no? El Estado de Israel es el mismo Israel bíblico de hace 2000 años. Y pues hay que ver que una cosa es judaísmo, que es la religión, otra cosa es que israelí es la nacionalidad, israelita pues es un término bíblico, ¿no? Refiriéndose al reino de Israel antiguo. Otra cosa es semita, porque aquí también hay que entender que es un problema de lenguaje, es un problema semántico, porque una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antijudío y otra cosa es ser antisionista, ¿no? Aquí los semitas, pues es un término más amplio, se refiere a los pueblos semíticos, en los cuales pues están incluidos los árabes, los cananeos, los edomitas, los hebreos, los asirios, los babilonios, etcétera, ¿no? No se puede utilizar el término antisemita como referencia solamente al judío, ¿no? Como si, por ejemplo, los palestinos no fueran semitas, ¿no? El sionismo, pues, es una ideología política, diferente al judaísmo. Y en el sionismo, pues, puede haber cristianos sionistas, ¿no? Puede haber judíos sionistas, pueden haber ateos sionistas, es decir, gente que no es judía, que apoya, ¿no? Al actual Estado de Israel, y defiende, ¿no? Que exista como está. Entonces, aquí hay que ver también que hay un problema cuando se crea el Estado de Israel, cuando recién lo fundan, establecen una famosa llamada ley del retorno, en la cual dicen todos los que son judíos que viven en otras partes del mundo, pues tienen derecho a retornar, es decir, a volver, porque ya antes ya habían estado, ¿no? Pero como les mencionaba, pues es un mito, es una mentira, porque si un judío, vamos a poner un ejemplo, un judío alemán, en 1948, que sus ancestros son házaros, ¿no? O son eslavos o alguna otra cosa, pues porque va a volver, ¿no? A Palestina si él nunca estuvo ahí, ¿no? Entonces, es una manera muy engañosa, ¿no? De plantear el tomar un territorio al cual pues a los judíos ashkenazi de Europa pues no les pertenece, ¿no? Es decir, no puedes tú tomar un territorio en el cual pues nunca estuviste, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces dicen inmigrantes ashkenazi a Palestina no son de origen étnico judío, son mezcla de otros pueblos, y pues durante 2000 años cientos de pueblos han vivido en la tierra que hoy se conoce como Palestina, griegos, romanos, árabes, idumeos, turcos, incluyendo judíos, cristianos, etcétera. Estos han convivido e incluso se han convertido al cristianismo o al islam, o se han mezclado, dando como resultado un crisol de culturas. Estos 2000 años de historia no se pueden eliminar, por más que el sionismo lo quiera. En esta tierra ya vivían personas, los que llegaron de otras partes pues fueron ashkenazis, no judíos que estuvieron ahí, ¿no? Entonces eso es lo peligroso. Y luego, como les mencionaba también anteriormente, Gran Bretaña y actualmente Estados Unidos son los que principalmente tienen vamos a decir, la responsabilidad de lo que está sucediendo en Palestina, porque ellos son los que han solapado y han apoyado, ¿no? Que el Estado de Israel actualmente tenga ese territorio y pues nadie le diga nada, ¿no? Es como si, por ejemplo, a mí me quitaban mi casa, una persona que me dice que hace 2000 años estuvo aquí, pues es algo totalmente injusto, ¿no? Como decimos en México, el que se fue a la villa, el que se fue a la villa, perdió la silla, ¿no? Sí. Entonces, y eso todavía ni eso, porque si nunca estuviste, pues, ¿cómo puedes pedir una silla que nunca tuviste, no? Sí. Entonces, aquí, como les mencionaba, la declaración Balfour, aquí es importante anotarlo. Fue una declaración que hace el ministro del Exterior de Gran Bretaña de 1921 más o menos, en la cual él le mandó una carta al señor Rothschild de ese entonces. Ese ya no era el patriarca Rothschild, sino ya era un sucesor, un hijo, un nieto, bisnieto, no sé cómo
de qué generación sea, pero le manda una carta en la cual él le dice que Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, que recupera el territorio al Imperio Otomano, Gran Bretaña está dispuesta a otorgarle la tierra de Palestina a la familia Rothschild, porque es la familia judía que representa a los judíos en Gran Bretaña. Entonces esta declaración es muy importante porque es totalmente histórica. De hecho hay un video en YouTube que lo pueden buscar. Pónganle declaración Balfour Rothschild. Es una entrevista que hace un periodista de la BBC al Rothschild de actualmente, que se llama Jacob, si mal no recuerdo, y él le pregunta sobre esta declaración. De hecho, en la entrevista se puede ver cómo sacan la carta y le dice, sí, pues, pues mire, mi familia pues, estuvo muy involucrada en la creación del Estado de Israel, y pues ahí fue muy importante, ¿no? Esta carta que le envió el ministro, para que de cierta manera hubiera una negociación para ceder el territorio a los Rothschild y se pueda crear el Estado de Israel. Y por los Rothschild accedieron, ¿no? A ser como que los representantes del pueblo judío de ese entonces para que se creara el Estado de Israel. No obstante, cuando ya llega la Segunda Guerra Mundial, recordemos que el Estado de Israel se crea en 1948, apenas 3 años después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es el principal promotor en las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas reconocieran el Estado de Israel que recién se había formado y pues el Estado de Israel pues tuviera, ¿no? Está asegurado ese territorio formado. Y hay que ver lo que pues actualmente el Estado de Israel pues, representa vamos a decirlo, un área estratégica para Estados Unidos porque pues es una base militar, le da cierto, vamos a decirlo, más cercanía, por ejemplo, con otros países a los cuales Estados Unidos considera sus enemigos, como Siria, como Irán, como Irak, etcétera, ¿no? Entonces ahí el Estado de Israel juega un rol, ¿no? De cierta manera como un aliado, ¿no? En la región. Entonces, desde el punto de vista estratégico, pues a Estados Unidos le conviene, ¿no? Que el Estado de Israel pues siga existiendo. Y aquí yo les pongo una bibliografía para que la busquen, que se llama El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, escrito por dos grandes profesores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale, donde ellos describen, ¿no? El llamado lobby israelí, es decir, un grupo de sionistas que están en Estados Unidos y que ellos de cierta manera financian a congresistas, financian incluso a presidentes. Se sabe que, por ejemplo, Joe Biden, Trump, Obama, todos estos presidentes han sido apoyados directamente por este lobby israelí para que una vez estando en el cargo puedan aprobar, puedan estar a favor de todas las decisiones que toma el Estado de Israel y además en el Congreso aprobarse un presupuesto que representa al año 4.300 millones de dólares de donación directa de Estados Unidos al Estado de Israel. Además de que al Estado de Israel pues lo apoyan con preparación militar, armas, por parte de la OTAN y otras más, vamos a decirlo, privilegios, ¿no? Que recibe el Estado de Israel por parte de Estados Unidos. Pues aquí hay que ver que es como una relación simbiótica entre Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel, y lo podemos ver de cierta manera actualmente, ¿no? Con lo que está pasando en Ucrania, porque pues vemos que, por ejemplo, Rusia se invade Ucrania, Rusia recibe sanciones económicas, mientras que si Israel invade o le quita territorio a Palestina, pues están no totalmente libres, ¿no? Y ellos no les hacen absolutamente nada, ¿no? Y pues el pretexto es de que Israel se defiende, pero si Rusia se defiende, eso está mal, y si lo hace Israel, pues ahí sí está bien, ¿no? Entonces hay que ver esta hipocresía por parte de la política internacional y entender que pues como uno si es creyente o no es creyente, pues verlo de manera más razonada, ¿no? Que esto no es para nada algo que yo digo que a Dios no creo que le agrade, ¿no? Que uno esté a favor de que haya matanzas y haya muertes, ¿no? Y mucho menos estar apoyando guerras, ¿no? O al menos en el Dios en el que yo creo no apoya eso, ¿no? Que decían, bueno, yo creo que tú tienes más fresco ese dato, que mientras están preocupados por Ucrania, también en este mes Israel atacó Palestina y hubo como, sí, no sé, no recuerdo el número, pero decenas de muertos en Palestina al mismo tiempo y nadie dijo nada, ¿no? De esos muertos palestinos.
Sí, pues es la hipocresía tanto de potencias como estas, tanto de medios de comunicación, ¿no? Que también tienen cierta relación con estos grupos, ¿no? Que por eso Sí, caen la sí. voz y es muy lamentable, ¿no? Que es lo que les voy a platicar a continuación, de que haya cristianos evangélicos, ¿no? O Sí, mesiánicos o relacionados, ¿no? O decirlo, con el cristianismo o mesianismo y que apoyen, ¿no? Por ejemplo, guerras, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que cuando sucede la guerra, por ejemplo, de Akiva y Bar Kokhba, por ejemplo, ahí los cristianos no apoyaron eso, ¿no? No apoyaron una guerra, ¿no? Contra Roma, ¿no? Porque siempre, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Y menos cuando los evangelios, pues literalmente, ¿no? Aparece que Jesús les dice a sus discípulos que se vayan a los montes, ¿no? Porque iba a haber una guerra allí en Jerusalén y que pues no la apoyaran, ¿no? O sea, textualmente ahí aparece, ¿no? Pero curiosamente y paradójicamente, actualmente los cristianos o mesiánicos, pues apoyan, ¿no? La guerra de Israel contra Palestina y otros países, aún a pesar de que eso va en contra totalmente de una ética, vamos a decirlo, comprometida y antibíblica, menos sí. contra lo que enseñan, ¿no? Al menos la Biblia y los evangelios, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí los cristianos evangélicos sionistas, hay que entender que, como les mencionaba, el sionismo no solamente son judíos, también puede haber cristianos. Y aquí vemos una foto el primer ministro anterior, porque actualmente es otro, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el pastor protestante evangélico John Hagee. John Hagee tiene un grupo o una conferencia anual que se llama, creo, Cristianos Unidos por Israel, CUFI, algo así se llama, si quieren, pues buscarla, ¿no? Donde él invita a grandes personajes del Estado de Israel y de la política de Estados Unidos para que abiertamente apoyen al Estado de Israel, porque forma parte, ¿no? Supuestamente de una interpretación muy rara, ¿no? De la escatología bíblica, donde él Sí. dice que si se apoya al Estado de Israel, pues se cumplen las profecías, ¿no? Así como la creación del segundo templo, el pacto de paz y seguridad, la aparición del anticristo, y si se cumple todo esto, si Estados Unidos apoya Israel, va a aparecer finalmente la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, es una interpretación, pues, hasta cierto punto demasiado descabellada, pero estos grupos lo creen y lo apoyan y pues tienen el dinero, ¿no? Para hacerlo. De hecho, los cristianos sí abiertamente apoyan con donaciones al Estado de Israel para hacer la guerra y seguir matando niños palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, esto ya sería todo por mi parte. No sé si quiera comentar algo, agregar algo, hermano Donato, o si hay Eh, alguna pregunta de Sí, algo que sí, nos anoté gustaría alguna hablar. pregunta mientras disertabas el tema, amado Javier, porque sí es un tema muy importante debido a que, como bien decías, en el punto final, el cristianismo y bueno, religiones en sí apoyan al Estado de Israel, ignorando realmente, no por maldad, pero sí ignorando de dónde surge el Estado de Israel, cuáles son sus verdaderos objetivos y algo muy importante que veíamos en este tema, que no son el verdadero Israel bíblico, es decir, más allá de la fe que profesan, que pues bueno, no es un tema de fe, pero más allá de la fe que profesan, entender que el Estado de Israel que existe actualmente no es el Israel bíblico, ni por linaje, inclusive ni por fe, porque el judaísmo que hoy vemos no es ni el judaísmo del primer siglo, como bien explicaba nuestro amado amigo Javier, no es ilógico pensar que se ha mantenido intacta la fe judía y también el linaje judío después de miles de años. Eso no es posible, aunque la fe lo quiera afirmar, eso es imposible y es ya comprobado a través de genetistas y todo lo demás. Entonces, es importante entender eso, que buscamos que la gente común, aquellos que quieran entender esto, dejen de divinizar al pueblo judío, dejen de divinizar a Israel, no por otra cosa, sino para entender que Israel es un pueblo igual que todos en la actualidad, es un pueblo que toma buenas decisiones y un pueblo que toma malas decisiones, y que puedan tener una opinión más objetiva y más sincera de lo que pasa en Medio Oriente. Y como bien explicaba su amado amigo Javier, no apoyarlos, hagan lo que hagan,
bajo la excusa de que están apoyando una guerra santa o algo así, porque eso pues es algo totalmente descabellado dentro de lo que cabe. Entonces, también si el Creador nos presta vida, en la próxima clase hablaremos sobre la idea de la conquista bíblica y todo lo que conllevó ideológicamente esa idea bíblica de matar gente en nombre de Dios, porque eso es lo que ahí dice, matar gente, pues porque Dios había dicho, y vamos a hablar de eso, de la conquista y todo lo que representa ello. De hecho, hablando de ese tema de la conquista de la tierra de Canaán bíblica y después del exilio babilónico, históricamente regresan a Israel personas que nunca nacieron ahí. Los que regresaron en su mayoría a Israel, por llamarlo así, después del exilio babilónico, eran personas que no habían nacido en Israel. Eran personas que no tenían mucha conexión ya con Israel y regresan para despojar a la gente que estaba ahí, a la gente que se había quedado, y entonces también se hace una especie de injusticia social que ya platicaremos después, que la Biblia no la marca, pero históricamente existió algo muy, pero muy horrible en el regreso de Israel de Babilonia, o los sobrevivientes de Israel de Babilonia nuevamente la tierra de Israel, y es algo muy, muy lamentable. Pero dentro de las preguntas que surgen dentro de este tema, amado Javier, es entender, no sé si tú has platicado con algunos judíos, entender su propia visión sobre ellos mismos después de estos temas, porque como bien decías, el libro de Shlomo Sam es un bestseller en Israel. Es decir, la mayoría de las personas han conocido esta información, las personas israelitas o judías, y cuál es su propia visión sobre ellos mismos después de entender esto fuera de la religión, que pues no son un linaje único o que no son un linaje preservado divinamente a través de los siglos. Es decir, cuál es su visión de ellos mismos después de todos estos avances académicos, los queremos ver así, y de todos estos estudios que ya también Israel Finkelstein, etcétera, muchos académicos han intentado propagar en el pueblo de Israel para que ellos mismos conozcan su verdadera historia, ¿no? Que yo creo que es importante, que el mismo pueblo judío conozca su verdadera historia, porque muchos sin duda siguen creyendo la historia que les han contado a través de la religión, que es una historia pues fabricada, una historia teológica, pero no es inclusive su propia historia, que un judío conozca realmente de dónde viene, conozca quién es realmente. Eso es algo yo creo que muy importante, y quería preguntarte sobre esto. O sea, si tú has platicado con judíos y ellos ya entienden o ya empiezan a comprender su propia historia y no la historia que les habían contado desde siempre. Pues mira, yo tengo un conocido, aquí en México, que sí tiene una postura un poco más crítica en cuanto al Estado de Israel, sobre todo porque pues él es mexicano, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Que de cierta manera sí se distancia un poco sobre esa conexión, vamos a decir, un poco más nacionalista, ¿no? Que sí pueda tener, por ejemplo, un israelí. Sí tengo un conocido que sí nos ha contado, por ejemplo, de que él pues, fue educado, ¿no? Dentro de una comunidad judía, pero que su padre siempre le enseñó, ¿no? De que para antes de atacar hay que entender al otro, ¿no? Es decir, escuchar al otro, entender por qué se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, él sí lo tiene muy presente en el sentido de que pues no juzga, ¿no? De manera así ya tan arbitraria, ¿no? Como un palestino, ¿no? Un palestino que, por ejemplo, está, ¿no? Armado, un palestino que trae armas, un palestino que pues se organiza, ¿no? Y lanza cohetes, ¿no? Al Estado de Israel. Dice, bueno, pues es que también ellos, de cierta manera, actúan porque pues no le dan otra opción, ¿no? O sea, es decir, ellos les han quitado sus tierras, ¿no? Les han arrebatado a sus hijos, a sus familias, a sus hermanos, a sus papás, ¿no? Les han quitado incluso varios servicios como el agua, ¿no? Plantíos, casas, ¿no? Etcétera. Entonces dice, bueno, pues que también ellos reaccionan no porque sean malos en sí, sino ellos reaccionan así porque
pues también el Estado de Israel los ha asfixiado, ¿no? Bastante. Entonces no les queda de otra más que defenderse, ¿no? O reaccionar de manera violenta. Sí. Y pues también no los puedo juzgar así tan fácilmente, ¿no? Entonces por eso él sí nos platica, ¿no? De que él sí tiene a cierto punto un entendimiento un poco más cercano a la realidad, mientras que pues él tiene también otros familiares o amigos, ¿no? Que viven en el Estado de Israel, que sí abiertamente pues están en contra de los palestinos y pues no los pueden bajar de terroristas, ¿no? Entonces, más bien depende, ¿no? Con quién uno platique, qué trasfondo y bagaje tenga, pues para ver su opinión, ¿no? Y su punto de vista sobre lo que acontece actualmente, ¿no? En el Estado de Israel y la relación con Palestina, que pues es un tema que a mi punto de vista pues no se le ve futuro, ¿no? No se le ve así como una luz al final del túnel mientras Estados Unidos siga apoyando al Estado de Israel y no juegue un rol de árbitro, ¿no? De árbitro imparcial, porque si es así una relación de un gigante, un elefante versus una hormiga, pues nunca se va a solucionar, ¿no? Entonces, eso es importante también darlo a conocer. Y también yo quería agregar sobre algo que mencionabas, sí, sobre el tema de la conquista, porque cuando recién también se creó el Estado de Israel, muchos líderes sionistas usaban precisamente ese relato, ¿no? De Josué, por los cananeos, ¿no? Que manda a Dios a matar, supuestamente, ¿no? Porque realmente es un relato teológico, no es histórico. Y tomaban precisamente ese relato, ¿no? Para decir, miren, aquí como Josué recuperó la tierra de Canaán que Dios le dio y le dijo que matara, también nosotros tenemos que matar palestinos. Es un mandato divino, ¿no? Y tomaban así literalmente el texto bíblico. Entonces es importante esa clase que tú vas a dar para verlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Que no es tal cual aparece así en la Biblia, ¿no? Sí. Una pregunta a mí que surgió en tu tema, ¿no, Javier? Es entender en qué beneficiaban a los Rothschild la creación de Israel, o de volver a formar un Estado de Israel. ¿En qué beneficia a ellos, siendo personas acaudaladas en otras partes del mundo, totalmente establecidos? ¿En qué beneficiaba a ellos formar otra vez a Israel? Pues mira, Israel, como te mencionaba, es un área estratégica, es una tierra que aunque muchos digan es una tierra pues árida, ¿no? Desértica. De cierta manera, los Rothschild les beneficiaba como un área donde se podía lavar dinero. Muchos no saben eso, pero actualmente Israel pues se lava mucho dinero. Entonces, a los Rothschild como unos banqueros muy acaudalados, pues les convenía de cierta manera tener su propio país, ¿no? Para ahí hacer sus negocios. Y pues también de cierta manera, pues como que una conexión a cierto punto como muy nacionalista, ¿no? Es decir, somos los Rothschild, somos una familia judía muy acaudalada, pero pues también queremos tener como cierto respeto, ¿no? De tener nuestro propio país. Y los Rothschild pues empezaron a financiar colonias judías. Había tierras de Rothschild, las compraban y se las revendían o incluso se las regalaban a judíos que venían de Europa. Antes incluso de que se formara el Estado de Israel, se los financiaban, o sea, abiertamente migraciones de judíos de Europa a Palestina. Entonces, de cierta manera, esta es la forma en cómo les benefició, ¿no? Nada más que los Rothschild tienen una incidencia importante al principio, pero ya posteriormente empiezan como que a delegar, ¿no? El Estado de Israel ya se lo empiezan a dar ya a otros grupos, como les mencionaba, como a David Ben Gurión, como a Shimon Peres, está Golda Meir, Moshe Dayan, entre otros, ¿no? Otros líderes del Estado de Israel, que recién se funda, como que empiezan ya a delegar la responsabilidad y se lo dan. O sea, nada de ellos, o sea, como que los Rothschild tenían una preponderancia al principio y después ya se empieza como que a disminuir ese liderazgo, ¿no? Después ya lo delega. Ok, muy bien. Y yo creo que ya como punto final, como decías, ellos estuvieron de ambos bandos, ¿no? Cuando vinieron ciertas guerras y demás para poder ganar de una u otra forma, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahora,
Yo creo que la respuesta es sí, pero queríamos preguntarte a ti. ¿Crees que ahora están en ambos lados, están unos en Rusia y otros en Estados Unidos, apostando por quién se Pues queda mira, con... yo supongo que sí, no tengo el dato así exacto, pero es que los Rothschild es un banco, es decir, la banca Rothschild es un banco muy, muy grande, tienen activos en otros bancos incluso, y pues han esparcido, ¿no? Por así que todo el mundo. Entonces, de cierta manera, pues ellos también deben de jugar a las finanzas, ¿no? Apuestan, y de cierta manera actualmente se están beneficiando. Aunque yo sí matizaría en el sentido de que ellos están más bien apostando, ¿no? A su bloque que es Occidente, la OTAN, Estados Unidos. Porque ellos, los Rothschild tienen, muchos no saben, pero por ejemplo, de la revista The Economist, es de los Rothschild, es decir, ellos compraron hace un par de años el grupo Pearson, que es la que edita esta revista, y todas las publicaciones que salen ahí de Economist, pues son abiertamente vamos a decirlo como que del punto de vista de esta familia, no solamente de los Rothschild, sino de otras familias muy ricas y veneradas, y vamos a decirlo como que del capitalismo más salvaje, ¿no? El capitalismo financiero más salvaje. Aunque deben de jugar de cierta manera de los dos bandos, ¿no? Porque pues también deben tener sus inversiones en Rusia, sus inversiones en Ucrania, pero más específicamente sí juegan como que más a que gane el bando de Occidente, ¿no? Porque pues como quien dice, ellos no gobiernan, por ejemplo, en China, no gobiernan en Rusia, pues les conviene más, ¿no? Que gane Estados Unidos esta guerra, que desde mi punto de vista, pues la va a ganar Rusia, ¿no? No hay buenas, ¿cómo llamarlo? Buenos pronósticos en lo que sigue, ¿o sí? No hay buenos pronósticos en lo que nos No, lo que espera. sigue es solamente caos. Qué terrible, sí. Es tremendo. Lamentablemente nos ha tocado vivir este tiempo y que el Creador nos ayude, ¿no? Porque creo que sí se viene un caos terrible por el reacomodo eh, geopolítico, ¿no? Y económico en el mundo. Pero pues esperemos que el Creador nos ayude a todos y nos sostenga siempre. Así es. Pues Así es, muchas nosotros gracias. pues, nos queda nada más que pues desear la paz, ¿no? Desear que pues las personas pues hagan el bien, ¿no? No podemos nosotros tomar un bando, mucho menos pues estar diciendo que está bien que maten, ¿no? Ni en Rusia, ni en Palestina, ni en Israel, es decir, nosotros como seres, vamos a decir, personas decentes, ¿no? Humanistas. Porque creo que somos personas decentes, pues estar abogando por la paz, ¿no? Y estar Sí, pues, pidiendo, ¿no? Por la paz y no por las guerras. así es. Yo creo que esa es la misión principal de una persona religiosa, una persona no religiosa, pero pues humanista. Yo creo, ¿no? Que yo me considero humanista, no soy religioso, no practico ninguna religión, pero sí creo que amamos al ser humano y le deseamos siempre lo mejor. Como bien dices, es desear eso, ¿no? Y aquellos que tienen fe, orar en su fe por la paz, y los que pues no tenemos una fe en específico, pues sí, desear siempre eso y hacer la paz para que así podamos vivir lo mejor posible, aunque a veces se torne difícil la situación mundial, ¿verdad? Y pues nada, Javi, ha sido un gran placer escucharte esta noche, escuchar de tus conocimientos, de tu erudición sobre estos temas de historia, de política, geopolítica, y esperamos que no sea la última vez o la única vez que nos puedas compartir algún tema, así que tienes este espacio abierto para poder transmitirnos el conocimiento y poder así seguirnos cultivando pues como humanidad, porque varias personas de diferentes países ven estos videos, así que no tiene ningún clero religioso ni nada semejante, sino que es para todo aquel que quiera seguir aprendiendo e investigando, pueda tener esos temas totalmente gratis y de la mejor forma posible. Así que esperamos, Javier, que no sea la última vez que nos puedas acompañar en este canal para compartirnos de tus conocimientos y poder así seguir avanzando como humanidad, yo creo. Así es. Sí, pues muchísimas gracias, hermano Donato. Fue un placer, para mí el placer es mío. Supongo que va a quedar grabado, ¿no? Ahí en YouTube, Sí. para pues, compartirlo, ¿no? En las diferentes redes sociales y que pues les haya servido, ¿no? De enriquecimiento, no solamente de conocimientos, también espiritual, ¿no? Pues para que uno
como ser humano crezca, ¿no? Que tenga una visión más, pues sí, más humanista, más centrada en la vida, ¿no? No centrada en ideas abstractas que de cierta manera, pues perjudican más desde mi punto de vista tener posturas, pues extremistas, ¿no? Como lo hemos visto. Así es. Así que, pues a ver, ¿no? Ese otro tema que quieras que abordemos, pues con toda la confianza. Muy bien, claro que sí, Javier, estaremos todos en contacto, si el creador lo permite, y podamos así seguir escuchando todos esos temas tan interesantes. Pues un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, y también un fuerte abrazo a todos aquellos que escucharon este tema, que se quedaron hasta el final. Un fuerte abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien, y nos saludamos, esperamos lo antes posible para seguir platicando sobre más temas de la historia no contada. De hecho, pues es un adelanto, el canal va a cambiar de nombre de Etz Haim a la historia no contada de la Biblia, que es como que el proyecto real, la historia no contada de la Biblia, es decir, aquello que tal vez no has escuchado normalmente en la congregación, en la iglesia, en la sinagoga. Esperamos que lo escuches pues en canales como estos, que cada vez proliferan más, y es muy bueno la divulgación científica. Así que esperamos nos sigas acompañando en este canal, y nos saludamos muy pronto. Que tengas una bonita noche, un feliz fin de semana, y que el Creador nos ayude a todos pues, en este nuevo reacomodo geopolítico que estamos viviendo y que está delante de nuestros ojos. Un fuerte abrazo a todos. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y nos saludamos pronto. Saludos, claro bendiciones sí. A todos.